El autor mediato es quien utiliza a otro para realizar la conducta. También tenemos la coautoría, que sería propia e impropia, y propia mediante acuerdo previo, e impropia media una división de trabajo. El determinador en los partícipes es que mediante orden, consejo, acuerdo, voluntad, mandato, coacción superable entre este y su determinación. Una coacción superable es cuando le dicen a usted o lo amenazan de determinada forma para realizar una conducta, pero usted podría bien superarla. Algo insuperable sería que le dijeran a usted, tenemos a su mamá acá, la vamos a matar, eh, y si no hace determinada acción. Pero en ese caso sería superable porque usted podía bien llamar y saber si su mamá efectivamente estaba en ese estado que le están diciendo. Si usted no llama, pues podríamos estar hablando de una coacción superable porque era simplemente cosa de verificar. Pero si usted comprueba que efectivamente estaba en ese estado, pues sería insuperable. Cómplice, contribuye a la realización de la conducta antijurídica o presta ayuda posterior por concierto previo concomitante a la misma. Piensa en un secuestro, hay unos quienes secuestran y al final es una persona quien los transporta, pero ya al final de que toda la conducta se ejecutó. Interviniente, no tienen las calidades especiales exigidas en el tipo penal, por ejemplo, el de servidor público. Ahora sí llegamos a otro de los elementos fundamentales de nuestro estudio, que es la antijuridicidad. Pero antes, ¿alguien recuerda qué es la tipicidad? Esto les va a salir en el último parcial, que era lo más importante y lo más básico que yo les decía. ¿Alguien recuerda cuál es el concepto de tipicidad en la norma? Ustedes que están viendo derecho penal, pues tienen que entender que si la conducta no es típica, antijurídica y culpable, pues en ningún momento se podrá atribuir responsabilidad. Entonces, estos son los conceptos más importantes. La tipicidad, perdón, va enmarcada a dos elementos, elemento objetivo y elemento subjetivo. Por ejemplo, en el tipo penal, deporte o tenencia o tráfico de estupefacientes. Ese tipo dice pues que la persona que porte, trafique, transporte estupefacientes, pues responderá por determinado tipo penal. Entonces, todo lo que nos dice la norma en ese momento es lo objetivo, lo que está escrito ahí. Entonces, que él transporte una sustancia que esté prohibida, que él sea quien en el momento la llevara. Y ya la tipicidad subjetiva son los elementos de culpa, dolo y preterintención, el elemento volitivo con que él ejecuta la conducta. La antijuridicidad va definida o va ligada al daño, a que efectivamente se cree un daño, porque puede haber una conducta que sea típica, objetiva y subjetivamente, pero que no cree un daño. La contravención del hecho típico con todo el orden jurídico en virtud de una afectación efectiva del bien jurídico se trata también de un juicio de valor que lleva a la afirmación o negación del desvalor del resultado, esto es, de afectación del bien jurídico en forma de lesión efectiva o puesta en peligro. La tipicidad implica un desvalor social del acto, es ante dentro del ámbito situacional desvalorativo complejo. O sea, esto es un desvalor social en cuanto a la tipicidad, pero ya la antijuridicidad es claramente buscar que el bien jurídico que protege ese tipo penal se haya visto afectado. La antijuridicidad, el desvalor social de resultado, es post dentro de un determinado ámbito de reglas jurídicas. Ambos momentos, tipicidad y antijuridicidad, tienen una base de significación desvalorativa común en el bien jurídico. Esto es bastante complejo de entender así como se tiene este concepto, pero la antijuridicidad tiene dos aspectos para explicarlo mucho más fácil. La antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Doctor, pero explíquenos de pronto más fácil cómo sería el tema de la antijuridicidad, cómo la aplicaríamos en un tipo penal. Esto se manejó
la teoría de la antijuridicidad material en unos tipos penales, no, perdón, tipos penales no, en una modalidad de delito que se llamaban delitos bagatela. El delito bagatela empezó a construirse esa teoría por una persona que entró a Almacenes Éxito y se robó una caja de chicles de 10 pesos que le costaba el almacén. Entonces, si bien había una conducta típica porque cometió el delito de hurto, si bien aparte de eso lo hizo de manera dolosa, quería hacerlo, entonces tenemos la tipicidad completa, objetiva y subjetiva, pues se estableció que el tipo penal de hurto protege el patrimonio económico y que Almacenes Éxito, por una caja de chicles que le cuesta a ellos 10 pesos, en nada se vio afectado su patrimonio económico. O sea, la afectación al patrimonio económico fue tan mínima, tan minúscula, que no se creó una afectación clara. Cosa distinta la persona que pide limosna en la calle y alguien llega y le hurta 3.000 pesos. Es que 3.000 pesos es con lo que esa persona pasa el día y come. Obviamente hay una afectación clara al patrimonio. Pero en ese caso de Almacenes Éxito no había una afectación como tal. ¿Alguna pregunta a eso? Todo, o sea, todo les está quedando claro. Recuerden que al final vamos a hacer un examen y voy a preguntar estos conceptos conforme lo estoy explicando acá y ejemplos, todo lo que les estoy dando acá. La antijuridicidad se mida en esos dos aspectos de formal y material. ¿Cuál es el problema? Que cuando se cumple con la tipicidad objetiva y subjetiva, casi que podríamos estar hablando de una antijuridicidad formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la antijuridicidad formal nos dice, usted contravino el ordenamiento jurídico. ¿Y cómo sé yo si contravino una norma del ordenamiento jurídico? Pues porque la conducta se torna típica, objetiva y subjetivamente. Entonces, clásico que debemos por regla general hacer un entendimiento de que cuando la conducta es típica, objetiva y subjetivamente, pues tendremos que estar hablando de que hay una antijuridicidad formal. Ya la material es la lesión o puesta en peligro a un bien jurídico tutelado. Y esa antijuridicidad material tenemos que tenerla dividida en dos aspectos. Uno, lo que es el daño y dos, lo que es el perjuicio. Porque ya les había explicado que una conducta puede crear un daño, pero no ocasiona un perjuicio. ¿Cómo es eso posible? Yo voy a demoler mi casa y una persona al día siguiente la voy a demoler, mañana domingo, y una mula el día sábado, una mula de vehículo, no de persona, avanza a alta velocidad y se choca con mi casa y toda mi casa se desploma. Efectivamente hay un daño a la casa, pero no puedo hablar de un perjuicio por cuanto la casa iba a ser demolida el otro día. Antes me ahorró cierta parte y tiempo de tenerla que tumbar. En ese caso, aunque habría un daño en bien ajeno, pues no habría un perjuicio ocasionado y por lo tanto la conducta sería antijurídica materialmente. ¿Claro hasta ahí? Juliana, ¿claros? Profe, eso sería antejurídica formal, ¿cierto? El ejemplo que está dando. No, material. Recuerde que formal es que contravino el ordenamiento jurídico. ¿Y eso cómo lo sé si contravino el ordenamiento jurídico? Pues porque la conducta es típica. Esta que les hablo es material, porque es que efectivamente se ponga un daño. O sea, acá estamos hablando de efectivamente que algo se dañe, que algo se lesione, que algo esté mal, ¿sí? Por ejemplo, imagine usted lesiones personales de, bueno, lo mínimo que ponen es un día, pero que pusieran 8 horas o 3 horas, ¿sí? O que fueran a tipificar lesiones personales por una cachetada que lo dejó rojo acá un momento. Eso sería de pronto una injuria por vía de hecho, pero llegan a tipificar eso como lesiones personales, habría una antijuridicidad material, porque la integridad física por una cachetada no es que se vea muy afectada, pues depende de la cachetada también, pero por eso, si es muy leve, Y depende con qué sea esa cachetada. exacto. Por ejemplo, imagínese que usted va en la calle y lleva el cigarrillo y quema a alguien en un brazo, entonces llegar y meter ahí lesiones personales,
Por eso cuando no le van a dar incapacidad por ahí de mediodía, un día, y no, eso no le darán mucho. Entonces imaginen que ahí también habría una antijuricidad. O sea, el hecho de esto es que la ley penal, como les dije antes, busca prevenir y no es todo para sancionar. O sea, casi hay un problema de estar sancionando todo y todo es delito y todo es una conducta punible y eso se vuelve un problema. Sobre eso también viene el tema de la obstrucción de vías. O sea, por eso es tan importante ustedes tener conocimiento de las cosas. Lo que sale a decir el fiscal, o sea, es desacertado en todo momento porque nunca quien bloquee una vía con su camión va a contribuir o va a hacerse acreedor al tipo penal de obstrucción de vías. O sea, eso no pasa. Esto está llamado a un principio del proceso penal que es el principio de lesividad. Y la antijuricidad, pues en ese sentido material que les digo. El principio político criminal de lesividad, que dogmáticamente resulta aprendido por la antijuricidad material, guarda la denominación tradicional que viene del Código Penal actual, puesto que ya no aparece como un mero referente para la construcción de la dogmática, sino que se traduce en sus propias categorías en efectos sustanciales. Queda fortalecido con la introducción de la expresión efectivamente en cuanto a la afectación del bien jurídico, lo cual obliga a replantear la discusión en torno a la existencia y efectos de la admisión de la categoría de los delitos de peligro presunto. Precisamente también que aquel debe ser entendido desde la perspectiva de los bienes que protege el derecho penal. Acá han habido discusiones bastante fuertes porque ese principio de lesividad y los principios son como las reglas del juego, nos dice, pues venga, es que no podemos llevar todo allá si efectivamente no se lesiona el bien jurídico y como lo dice la palabra, efectivamente, o sea, que exista una afectación que puede ser real, pero que también exista esa afectación y no sea minúscula o no sea completamente vaga o no sea completamente pequeña, insignificante. Así las cosas, esa antijuridicidad material tiene un juego y una estrecha relación, como ya les dije, con el concepto de tipicidad. Esperen, ¿están viendo la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Esto yo no se las había mostrado, ¿cierto? No, creo que no. Bueno, miren el siguiente esquema. Tenemos una cosa global arriba que es un bien jurídico. El bien jurídico. Con ese bien jurídico tenemos que empezar a hacer un análisis de todas y cada una de las conductas. Primer caso, inasistencia alimentaria. Voy a buscarlo en el celular para leérselos a ustedes y vamos trabajando eso. El artículo de inasistencia alimentaria dice: el que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos debidos a sus ascendientes o descendientes, adoptante o adoptivo cónyuge, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. La norma habla ahí de sin justa causa. Como el tipo penal trae sin justa causa, o sea, ahí se lee
Pues si la persona demuestra que estaba enfermo y hospitalizado y fue razón de esa hospitalización y esa enfermedad que él no pudo trabajar y no pudo dar alimentos por eso, pues habría una justa causa. Por lo tanto, ese bien jurídico que protege ese tipo penal de la familia, pues encontraríamos en ese primer momento que habría una atipicidad objetiva, por cuanto no se enmarca dentro del tipo penal completo porque él se sustrajo, pero con justa causa, no sin justa causa, como dice ahí. Luego, hacemos un segundo estudio de otro artículo, entonces. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque, transporte, lleve consigo, almacene, adquiera, financie cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas. Vamos a dejarlo ahí. Yo tuve un caso donde una persona trajo 100 kilos de marihuana, pero los metieron una fibra de vidrio y él no sabía. O sea, digamos, a mí me dicen, lléveme esta carga y son televisores. Y yo miro, pues sí, están en la caja los televisores, bueno. Y yo llevo y luego aparece que hay 100 kilos de marihuana ahí. ¿Yo estaba transportando? Sí. ¿La sustancia era las que dice ahí? Sí. ¿Incurro en el tipo penal de manera objetiva? Sí. Pero como el tipo penal no dice culposo, me deben probar por tipicidad subjetiva que yo lo hice de manera dolosa. O sea, que yo sabía que esa droga iba ahí. Entonces, cuando se demostró en ese caso que yo tenía que la droga no está, que él no sabía que lo que llevaba era droga, pues se demuestra que hay una tipicidad subjetiva y por lo tanto, pues el tipo penal se cae y él no puede ser acreedor a responsabilidad. Luego de eso, tenemos un caso de la persona que se roba la caja de chicles de 10 pesos de Almacenes Éxito. ¿Comete hurto? Sí. ¿Lo hizo de manera dolosa? Sí. Por lo tanto, como está la flechita ahí, tipicidad objetiva, pues entendemos que hay una antijuridicidad formal porque él transgredió una norma. ¿Cuál norma? La de no hurtar. Pero cuando se hace el estudio de la antijuridicidad material, está acá abajo, pues tenemos que ligarnos al bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico que protege el delito de hurto? El patrimonio económico. Se vio afectado Almacenes Éxito que se gana miles de millones de pesos al mes por 10 pesos. ¿Existió una afectación al bien jurídico del patrimonio económico? La respuesta es no. La respuesta fue tan minúscula que eso no debe tener relevancia jurídica, ni debe estar llamado a prosperar dentro de un tipo penal. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Pues Señora. no es acerca del tema ni nada de eso, pero yo escuché un audio que decía que si estas manifestaciones duraban un mes se tenía que cambiar la constitución política, que porque por allá como que en el 91, que por eso fue que se creó la constitución del 91, que porque hubo también como que el paro había durado como un mes y que tenían que cambiar, ¿eso es verdad? Que tenían que cambiar la constitución política después de, o sea, después de haber un mes de paro, de manifestación y todo eso. No, Eso se... no hay un tiempo para cambiar la constitución o por eso. Lo que tienen que sacar es una constituyente y hacer una solicitud de reforma a la constitución donde el pueblo la apruebe, pero no es por un tiempo. Máxime cuando la constitución del 91 no es que sea mala, el problema es que no la aplican. La constitución es una belleza, ¿sí? El problema es que no Donde la la aplican. aplicaran, Dios mío, señor. O sea, yo no creo que necesitemos otra constitución, lo que se está peleando en este momento es que apliquen la constitución. Gracias, profe. Bueno, entonces, pero los demás, ¿les queda claro? Lina, ¿está claro esto? Sí, señor. Bueno, ahora bien, pensemos en que una persona me droga a mí,
me echa escopolamina, porque ella tenía la intención de robar. Pero la escopolamina no surte el efecto completo en mí, sino me pone en un estado agresivo y alterado donde no tengo control de mí. Por lo tanto, la veo a ella y la asesino. La conducta es típica, objetivamente, sí. El que matare a otro la maté. ¿Lo hice con dolo? Sí. ¿Hay antijuricidad formal? Sí. ¿Hay antijuricidad material? Claro, arrebaté una vida. Pero luego estamos al tema de la culpabilidad. Y en ese escenario de la culpabilidad hay una figura que se llama inimputabilidad o capacidad de culpabilidad. ¿Yo estaba en capacidad de reconocer el hecho y de lo que estaba haciendo? No. Entonces, vuelve y juega. Si ven que sin los tres elementos completos no puede ser atribuible. Acá la conducta no resulta punible ni está llamada a prosperar a que haya una sanción por cuanto yo estaba en un estado de inimputabilidad. Ahora bien, piensen ustedes en un indígena que se rige bajo normas completamente diferentes. Este ejemplo es un poco descabellado, ¿sí? Pero voy a poner. No es que sea así en la práctica, lo que pasa es que no tengo uno mejor. Pero piensen un indígena y esos indígenas tienen dentro de su población o su creencia, hay unos que le cortan el clítoris a las bebés, a las mujeres. Imagínense que esa persona viene acá a la ciudad, intenta adaptarse y en el momento consigue una pareja acá y tiene una hija y cuando llega la mujer se da cuenta que él le acaba de quitar el clítoris a su hija. Eso nos podría estar llamado a otro concepto que es que la persona tenga conocimiento de que eso es antijurídico. Y para esa persona, pues no sería antijurídico porque viene años de una trascendencia, de una cultura, y eso siempre se aplica y para ellos no está mal. Obviamente está mal, ¿no? Pero para ellos no está mal. Entonces podríamos estar hablando de ese elemento también. Y luego viene como último la exigibilidad de un comportamiento diferente. Pensemos que yo asesino a una persona y luego me preguntan a mí por qué la asesinó y yo porque tenían a mi mujer y a mi hijo secuestrados y los iban a matar si yo no mataba a esa persona. La conducta es típica objetivamente, sí, maté a una persona. Subjetivamente, sí, yo tenía la intención de matarla. ¿Hay antijuricidad formal? Sí. ¿Hay antijuricidad material? Sí, quité una vida. ¿Soy imputable? Claro, yo tenía conocimiento de lo que estaba haciendo, no estaba en un estado mal. ¿Tenía conocimiento de que eso era antijurídico? Sí. Pero me podían exigir un comportamiento diferente. ¿Quién que le tengan secuestrada a la mujer y a su hija? Esperen, muchachos, regálenme un segundo, que es que tengo una llamada urgente.
Qué pena, muchachos, es que ayer hubo una persona capturada, entonces toca asumir eso. Esperen, regálenme un segundo. Muchachos, entonces, en ese caso que estamos hablando acá, ¿a quién se le puede exigir un comportamiento diferente? A nadie. Cualquier persona va a tomar la vida de otra si le ponen en riesgo a los familiares que él quiere. Entonces, ese es el paso o eso es lo que hay que analizar por toda la conducta. Ver si la conducta se torna típica, antijurídica y si aparte de eso él es culpable o se torna en ese escenario la culpabilidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, el principio de lesividad nos habla de que efectivamente tiene que existir un daño o una afectación efectivamente a ese bien jurídico. Ausencia de responsabilidad penal. Las causales contenidas en el artículo 32 del Código Penal pueden dividirse de la siguiente manera. Según la propuesta de Velázquez, estas causales de ausencia de responsabilidad son por ausencia de conducta o por carencia de adecuación típica. Por ausencia de conducta tenemos la fuerza mayor o el caso fortuito es un eximente de responsabilidad que consiste en que en cualquier evento externo que por sus características de imprevisibilidad y resistibilidad impida el cumplimiento del deudor o la producción de un daño. Esos hechos que son así, podemos hablarlo de un momento en el que yo voy manejando y hay un terremoto horrible, se hace un sumidero en la tierra y yo tengo que desviarme para no caerme ahí y choco con una persona. ¿Ese hecho resulta irresistible? Sí. ¿El hecho era imprevisto? Sí, pues acá todos los días no sucede eso. ¿Jurídicamente ajeno al causante del daño? Sí. Por ejemplo, Colombia es un lugar donde pasan o vive temblando, y más acá la zona de Santander, poco. Si yo dejo unas macetas o unas materas en la parte de arriba de la casa, sabiendo eso, pues ese hecho no era imprevisto y puede ser que tiemble un poco duro y se caiga uno y mate a una persona, ese hecho no es imprevisto, ese hecho es previsto. El hecho debe ser irresistible, debe ser que la persona no pueda de otra manera haberlo detenido. Por ejemplo, piénsese también en que hay un terremoto demasiado fuerte y se caen partes de la casa y le caen a una persona, pues uno no puede o resistir eso, o cuidar, por ejemplo, el frente de su casa o el techo para que no se caiga, ¿sí? Por ya la magnitud de lo que está pasando. Y jurídicamente, la persona que causa el daño debe ser ajeno a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que una presa que contiene pues mucha litros de agua, toneladas de agua, esté a punto de quebrarse. ¿Es irresistible? Sí. ¿Es imprevisto? Hablemos acá que sí, pero jurídicamente ajeno al causante del daño y cuando van y miran la persona que debía cuidar la presa, no le había hecho mantenimiento, las 3 anteriores mantenimientos no los había hecho. Entonces, jurídicamente él es ajeno al causante del daño, no. Él propicia el daño y aunque sea irresistible e imprevisto, pues sí tendría responsabilidad penal porque él mismo lo causa. ¿Preguntas hasta ahí?
Y la carencia de la adecuación típica en un primer grupo están las derivadas de un deber mandato impuesto por el ordenamiento jurídico, con lo cual por coherencia normativa es imposible prohibirlo. Primero, en estricto cumplimiento de un deber legal. Segundo, cumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Tercero, legítimo ejercicio de un derecho, actividad lícita o cargo público. Entonces, estricto cumplimiento de un deber legal ¿qué podríamos llamar acá como un deber legal? Por ejemplo, los delitos de omisión de socorro, casi que nosotros estamos ahí en un deber de actuar y de proteger a la persona. Entonces pensemos que por actuar o ayudar a una persona en ese momento, pues se comete otra conducta típica, ¿sí? Cumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Acá hay un problema grande porque los militares querían sustraerse bajo esta causal. No, es que a mí me ordenaron hacer los falsos positivos. Y este fue la causal que ellos escogieron para hacerlo. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Está bien que ellos queden absueltos porque los de menor rango estaban cumpliendo la orden? Profe, Señor, independiente que las órdenes sean para cumplir, cuando son órdenes o mal órdenes ilícitas que llevan a cometer un delito, no se tienen que cumplir, ¿cierto? Así sean todas las órdenes para cumplir, pero esas son órdenes que no se debían haber cumplido y creo que no pueden estar sustentadas en este literal. exacto, esa orden no es legítima y por no ser legítima y estar contraviniendo el ordenamiento jurídico, ellos no podían estar en esta causal, aun cuando fueran órdenes directas. Legítimo ejercicio de un derecho, actividad lícita o cargo público, pues acá es cuando un derecho suyo afecta a otra persona, pero pues usted está en el ejercicio del mismo. ¿Cuál es este caso? Pues ahorita se está dando mucho el derecho a la defensa con la supuestamente, perdón, el derecho a la protesta con la supuestamente obstrucción de vías y lo que está pasando. Entonces hay un legítimo ejercicio de un derecho y pues en ese momento empieza a haber ese choque entre uno y otro. Estricto cumplimiento de un deber legal. Este motivo de ausencia de responsabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 32 se configura cuando se despliegan ciertas conductas descritas objetivamente en el tipo penal, pero que se están autorizadas o permitidas en el ordenamiento jurídico. Cuando un agente de policía penetra en un domicilio en el cual se está cometiendo una conducta punible. Cuando se ordena la interceptación de la correspondencia o las comunicaciones del indiciado, obviamente con el lleno de los requisitos y de los controles legales. Entonces, por ejemplo, un policía que entra a una habitación pues está vulnerando ese derecho que se tiene y pues podría estar incurriendo en el tipo penal de violación en domicilio ajeno. Pero como él está cumpliendo un deber legal que en ese momento lo faculta la ley para entrar por estarse cometiendo una conducta punible, pues no podría acarrear a esa sanción penal. Cumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Acá lo desglosamos un poco más. Primero, la orden no debe revelarse manifiestamente antijurídica. Relación de subordinación jerárquica reconocida por el derecho público entre quien emite el mandato y quien lo recibe. La orden debe existir como tal, clara y distinta de voluntad encaminada a obtener que el inferior haga o deje de hacer algo. Se requiere que el superior actúe dentro de su competencia y la orden debe estar revestida de formalidades legales. Lo que se decía, hacer actuaciones que no estén en el marco de la ley, pues para ellos no tenían por qué seguir ese cumplimiento de las órdenes. Todas las órdenes deben estar conforme a las formalidades legales.
Y llegamos al legítimo ejercicio de un derecho de actividad lícita o de un cargo público. Refiere si alguien es titular de un derecho como el de propiedad privada, puede negarse a permitir la entrada de personas a su casa. Así sucede con el abogado que solicita el embargo de bienes del demandado en favor de su cliente. Aunque cause perjuicios, no puede ser sancionado a priori por el ejercicio de su profesión. Entonces, ejercer un derecho no puede llevar a sanciones, siempre y cuando se haga, pues, de manera legal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muchachos, el producto 3 que yo les había dejado, ¿ese quedó para entregarse cuándo? ¿Alguien recuerda? ¿Ustedes ya lo subieron? Era ese el de los casos, profe. Sí, el de los casos. Era el de la Era para el aplicación de la 24 norma de penal, abril. ¿no? Sí. Era para el 24. Era para el 24 de abril. Ah, bueno. Ahorita, pues, como estamos en esta semana, no se va a dejar nada por hacer para que, pues, hasta el 24 que haya autorización después de esa fecha, volver a poner trabajo, entonces no vamos a dejar nada. Como ese sí ya estaba con anterioridad la entrega, pues ya lo voy a revisar y les voy a subir notas, yo creo que en esta semana que viene. Ahora, la legítima defensa. Ahorita salió un fallo muy bueno porque todo el mundo piensa que la legítima defensa se da en razón de la vida y que entonces yo me protejo y mato al otro. No. Ahorita se dio un fallo bueno porque una mujer fue ahí, estaba revisándole el celular a su compañero y él en el forcejeo pues terminó ella golpeada y él recuperó el celular. Y la corte hace el análisis, espere, acá podemos estar hablando de una legítima defensa porque él estaba resguardando su derecho a la intimidad. Ella no tiene derecho a revisar el celular, no tiene derecho. El celular forma parte de la intimidad de la persona y ella estaba vulnerando la intimidad de él y lo que él ejecuta, la conducta que ejecuta, en la cual ella termina lesionada, pues tiene que ver por él defender su derecho propio a la intimidad. En esa legítima defensa tenemos dos formas de entenderla, una de manera objetiva y otra de manera subjetiva. La objetiva se obre por la necesidad de defender un derecho propio ajeno contra injusta agresión actual o inminente siempre que sea proporcional. Y la subjetiva, el que rechaza al extraño que indebidamente intenta penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Esto nos conlleva a nosotros a tener dos elementos o a verla desde dos elementos. Primero, que no va solo en razón del derecho a la vida, sino es para proteger cualquier derecho. Y segundo, que hay una que debemos entender de manera objetiva y otra que va más a cuando ya estamos en un escenario de la intimidad y de nuestro lugar de habitación, cuando se penetra. Estado de necesidad. De tal manera que cada exonerante responde a presupuestos distintos. En la primera debe darse una agresión ilegítima como determinante de la colisión de bienes jurídicamente protegidos. En el estado de necesidad se presenta una situación de peligro grave que bien puede no atribuirse a la acción ilegítima de un tercero. Diferencias entre el contexto de los hechos conocidos excluyen la posibilidad de concurrencia de la segunda hipótesis. El estado de necesidad es cuando una persona realiza una conducta, pero por un estado de necesidad. Piénsese la persona que dura mucho tiempo perdida en la selva y en un momento ve una casa, lleva 7, 8 días sin comer, entra y abre la nevera y se come lo que hay en la nevera.
pues ahí estaríamos hablando de un estado de necesidad en el cual ejecuta la conducta para preservar su propia vida. Bajo esas condiciones, pues no podría atribuírsele responsabilidad a una persona que lo que busca no es cometer un delito, sino salvarse o salvar su propia vida. Debe entenderse entonces que eso para el derecho para el derecho penal no puede ser llamado a prosperar dentro de una de las conductas típicas. Este eximente de responsabilidad nunca se ha tipificado en Colombia. Se han intentado 3 sentencias, pero nunca se ha llamado. Esta fue la teoría que yo utilicé en el caso de la persona de San Bernardo que asesinó a otro. Ya dieron sentido del fallo absolutorio, pero no sé si lo van a absorber por un insuperable, sería la primera sentencia en Colombia, o por legítima defensa. El hecho es que por una de las dos lo van a absorber. El miedo insuperable, en España solo hay como una sentencia y creo que la otra es en México. Es una figura que se ha creado, pero no se utiliza por la dificultad de tipificarse. Y aparte de eso, porque la ha absorbido otra figura. La ilegítima coacción ajena, que es cuando yo obligo a una persona a ejecutar determinada conducta, pues han dicho que tiene que estar revestido de un miedo insuperable. Porque imagínense que a mí lleguen y me dicen, no, es que le vamos a matar a la mujer y su hijo, y yo, pues mátelo, no me importa, y voy y mato a la otra persona. ¿Había un estado emocional en mí profundo para hacerme ejecutar la conducta? No. Entonces, el miedo insuperable lo han asumido esas otras figuras y es que uno debe estar en ese estado para ejecutar esas conductas. Pero es una figura sola, es una figura propia y debería aplicarse. Ese miedo insuperable establece el magistrado Eugenio Fernández Carriel que es un profundo e imponderable estado emocional ante el temor por el advenimiento de un mal, el cual conduce a la gente a obrar. Eso sucede en el caso, lo que yo planteaba, me están amenazando de muerte, esa persona dice que me va a matar, ya me intentó matar una vez y luego me lo encuentro y lo mato. En ese caso, yo estoy actuando porque creo ciegamente que esa persona va a arrebatar mi vida. Estoy en un estado emocional de miedo y pues decido actuar ante esa circunstancia. Tiene 4 características y son que la persona debe estar en un profundo estado emocional por el temor del advenimiento de un mal. El miedo insuperable no le deja ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. El miedo ha de ser resultante de una situación capaz de originar en el ánimo de la persona una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluye totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva para autodeterminarse. La cuarta, que es la que está abajo, no se aplica en otros lugares del mundo donde se ha dado el miedo insuperable. ¿Por qué? Porque es que en Colombia dicen el miedo debe ser producto de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados, ¿sí? Y el problema radica en que hay personas que cuando caminan de noche solas, o por ejemplo, imagínense usted caminando de noche solo en una zona rural, árboles y todo eso, oyendo ruidos, esos estímulos, aunque no ciertos, lo pueden dejar a la persona en ese estado emocional de miedo insuperable. Imagínense que uno va con un árbol, uno va temblando, está lleno de miedo, empieza a escuchar ruido, empieza a ver cosas. Uno ve cosas, no, no es cierto, pero la mente empieza a jugar de la forma y lo hace ver cosas. Y en un momento aparece una persona y le dice, oiga, y usted saque y de una le pega un tiro. Eso para mí también debería estarse dentro de este miedo insuperable por el estado en el que estaba la persona. Y la insuperable coacción ajena es tal estado emocional, es una consecuencia subjetiva, de ahí que el riesgo de daño pueda ser real o imaginario, y no requiere coacción o intimidación de otra persona porque surge en el ánimo de la gente. Precisamente se diferencia de la insuperable coacción ajena,
en que el acto de violencia moral irresistible generado por otra persona, causado un hecho verdaderamente ajeno a la voluntad de la gente, que lo obliga a ejecutar aquello que no quiere. De ahí que se doblega su voluntad ante la amenaza de alguien por sufrir un mal contra bienes jurídicos propios o ajenos. Entonces, todas esas figuras también están en el ámbito de la culpabilidad y habrá que entenderse pues que esas personas no están llamadas a responder por una conducta típica, por una conducta del Código Penal y llamados pues a tener una pena sancionada, ya sea por multa o por privación de la libertad. ¿Por qué? Porque incurren en uno de estos elementos que ya por vía legal se ha dicho pues no deben estar llamados a responder. Por carencia de la adecuación típica. En el cuarto grupo se halla el error. Los errores en el tipo penal también pues buscan que no exista esa responsabilidad penal. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué creen que todos estos eventos como legítima defensa, miedo insuperable, coacción ajena, todo esto se ha dicho por vía legal que no deben estar llamados a responder, que no deben estar llamados a responder penalmente? ¿Alguien por qué piensan que todo esto no estaría llamado a responderse penalmente? Tal vez porque lo cometen bajo su estado emocional, ¿no? Sí, por el estado, pero hay algunos que no son estado emocional. Hay otros que son más de tema de adecuación. No tiene que ver con la intencionalidad con la que se lleva a cabo la acción. Sí, porque el Código Penal prevenir de, busca prevenir de manera clara, pues que se ejecuten conductas que tengan una afectación. Y es que esa persona que está ahí, pues hace un llamado, esa que es un delincuente, ¿sí? A la persona que comete delitos. Y pues tiene que haber un elemento volitivo o esa intención de ejecutar la conducta. Por ejemplo, en la legítima defensa no se podría condenar a una persona que quiere salvaguardar su propio bien, que sería su vida. O en el caso que ahorita se dio nuevo, que sería el tema de la intimidad, ¿sí? Así las cosas, pues el derecho penal ha visto que hay circunstancias, aunque se encuentren típicas y antijurídicas, pues no estarían llamadas a responder por cuanto esa persona tiene un elemento o una condición especial que por vía legal se ha definido no lo podríamos llegar a llamar un delincuente, ni lo podríamos llegar a llamar a que responda en ese determinado momento por una conducta punible, ¿sí? Entonces, bajo esas circunstancias, debe entenderse que no toda persona que cometa una conducta debe estar llamada a responder de manera penal, ¿sí? Ahora, hay unos elementos que es la carencia de la adecuación típica, por cuanto encontramos unos errores, ¿sí? Y esos errores también están llamados a que la persona no responda. Hay un error de tipo y un error de prohibición. El error de tipo nos habla de elementos de la descripción típica, excluye la responsabilidad penal y se condena por culposo o absuelto. ¿Por qué se condena por culposo o absuelto? Porque si el error es invencible, se absuelve. Si el error es vencible, pues la persona actuó con culpa, no hizo lo diligente. En el escenario de la culpabilidad, entraríamos en el error de prohibición, sería directo o indirecto, excluye la responsabilidad penal y rebaja la pena en caso de ser vencible. Los errores
Por ejemplo, voy a poner un caso. Yo entro a un lugar de estos de citas, no, mejor una mujer. Una mujer entra a un lugar, pues, donde hay personas que ejercen la prostitución. Esta mujer entra y ve a un muchacho joven dentro de ese lugar y pues ella pregunta que cómo y cuánto cuesta, entonces ella paga y se acuesta con el muchacho. Luego resulta que el muchacho, o llega la policía, tenía 13 años y a esta mujer le imputan el tipo penal de abuso sexual con menor de 14 años, acceso carnal, perdón, con menor de 14 años. ¿Ustedes qué creen en ese caso que se debería fallar? ¿Hay un error? ¿Ese error de tipo, ese error de prohibición? Y aparte de eso, debe responder. ¿Fue vencible? ¿Fue invencible? ¿Ustedes qué opinan? Profe, a mí me parece que sí hay un error porque la apariencia para ella era de una persona mayor y ella no le iba a preguntar si tenía cédula o no. Ah, pero es que a mí una vez me dijo una persona que por qué no le pidió la cédula en ese lugar. Pero si la otra persona de pronto le dijo que sí, que tenía más de 18, por simplemente estar con ella, entonces ahí está la situación. No, Sergio, y es que hay un problema que hay que entender Pero ¿y también. él qué hace en ese lugar? Pues si es menor de edad, ¿no? Claro, Lina, pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que las personas que ejercen la prostitución utilizan su nombre propio? No, señor, la mayoría mienten. ¿Y tú crees que entonces si no usan su nombre propio, yo voy y le pido a una persona que ejerce la prostitución que me muestre la cédula, ella me la va a mostrar? Dudo mucho No, que eso suceda. Y peor, si es un lugar abierto al público que no ha sido cerrado, yo tengo que verificar si hay menores o no, o es el dueño el que tendrá que verificar si hay menores o no. Entonces, ahí podríamos estar hablando de un error invencible. Sobre el error vencible, sería cuando yo veo una niña en Facebook, la conozco y se pone 18, pero es que a todas luces se ve que tiene 13. Se ve que tiene 13. Aún así, pues esas cosas del Facebook y eso podrían llevar a que fuera un error vencible y ahí viene un problema grande porque es que todos esos tipos penales son dolosos. Entonces, aún así, pues habría tipicidad subjetiva por cuanto nos vemos en el escenario de la culpa y el tipo penal no tiene culpa, entonces quedaría completamente excluido de responsabilidad. El error de prohibición va ligado a establecer si era permitida o no permitida la conducta, ¿sí? Y en el mismo escenario se puede jugar directo o indirecto eh, y entender, pues, si la persona tenía ese conocimiento claro de que lo que se estaba ejecutando en ese momento estaba prohibido o no estaba prohibido. Esto también nos lleva a nosotros a que, pues, una persona que se acuesta con otra creyendo que tiene 18 años no es un abusador de menores, ¿sí? Porque su mente no le decía eso. Todo eso se ocupa el derecho penal. Por eso el derecho penal es una de las ramas más subjetivas del mundo, ¿sí? Usted llega a civil y yo firmo una letra de cambio con Sergio
Y luego vamos allá y empiezo a decir, no, pero es que yo en ese día estaba en una mala condición. Y el juez dice, no me importa. No, señor juez, que cuando yo lo afirmé yo tenía capacidad económica, luego me quedé sin trabajo. No me importa. No importa, no importa. Pague la letra, firmó, pague la letra. En cambio, el derecho penal se vuelve muy subjetivo. ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era su intención? ¿Qué era lo que en ese momento usted estaba pensando? ¿Estaba en capacidad de hacer lo que hizo? Todo eso lleva a que el derecho penal se complemente de manera completa a tener escenarios más diversos. La culpabilidad. En cuanto al concepto de culpabilidad, tradicionalmente se distingue entre un concepto formal de culpabilidad y un concepto material. El concepto formal de culpabilidad comprende todas las características del ánimo o la intención que un determinado ordenamiento jurídico requiere para imputar subjetivamente una conducta a una persona. Por su parte, el concepto material se configura generalmente sobre diferentes bases éticas, de prevención, fines de la pena, de la actitud interna jurídicamente desaprobada o de la idea de libertad individual. Contenido de la culpabilidad. Inimputabilidad. Conjunto de características necesarias para poder atribuir a una persona un hecho típico y antijurídico cometido. Por eso les decía, la imputabilidad, después de que se establece que es típica la conducta antijurídica, hace referencia a capacidades físicas, biológicas, psíquicas y psicosociales de una persona en el momento de cometer el hecho. Imagínense que una persona sale de San Camilo, se voló, pero está en un estado psicótico horrible y sale y mata a 3 personas. Pues no le vamos a meter eso. Habrá que meterle la negligencia a las personas que están allá en San Camilo por haberlo dejado escapar, pero esa persona no estaba en un estado psíquico con capacidades físicas y psicológicas para comprender lo que estaba haciendo. Conciencia de la ilicitud. Autor obró sabiendo que la conducta era contraria a las normas o al menos actuó pudiendo conocer que lo era. No basta con demostrar que el autor conocía el hecho y su significado social, sino que aquí se trata de mostrar que conocía también su ilicitud, su significado antijurídico, que en su conjunto era contrario al derecho. La inimputabilidad está consagrada en el artículo 33 del Código Penal. Indica, es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión. Puede ser por inmadurez psicológica. Piensen estas personas que cuando ya tienen 20, 25 años, aún así tienen la edad mental de un niño de 2 o 3 años, coge una pistola y mata a alguien. Un trastorno mental. En un momento sufrí yo un trastorno y ejecuté una conducta. Eso pasaba de pronto con las madres. Recuérdense que hay unas personas que quedan con una afectación posparto y han habido muertes de los bebés por esa afectación. No que hayan sido violadas ni nada, no, sino al final cuando tienen el parto sufren. Hay un estrés posparto, creo que se llama. Diversidad sociocultural y demás estados similares. ¿Cuál es diversidad sociocultural? Pues lo que les dije, el tema del indígena, el ejemplo del indígena. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Yo tengo varias dudas. Yo no sé si es que no entienden nada o si es que yo explico muy bien y lo entienden todo. Yo por mi parte digo 50-50. Bueno, y qué, por ejemplo, qué partes no entienden para que las retomemos? Volvemos a explicar. ¿Qué parte no les ha quedado clara? Por ejemplo, Eduardo, Joan, ¿qué no les ha quedado claro? Jefe, medio claros. Bueno, ¿y en qué tienen dudas entonces? ¿Por qué no están completamente claros y sí medio claros? No, yo lo digo es porque la parte de antijuricidad era donde tenía la inquietud y no sabía lo conocía lo de material y eso, pero de resto, bien, señor.
Bueno, hay que analizar el contexto de las cosas que se están dando. Hay tipos penales que a veces tienen la antijuridicidad material dentro del tipo penal. Por ejemplo, el tipo penal de obstrucción de vías. Espérenme, lo busco. Miren lo siguiente. El que por medios ilícitos, o sea, debe ser un medio ilícito, la protesta social es un derecho fundamental, incite, dirija, constriñe o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva general, las vías o la infraestructura de transporte, hasta ahí de transporte. Entonces, recuerden que debe ser un medio ilícito por el cual se cierra la vía. La protesta social no es un medio ilícito. Pero miren que la misma antijuridicidad está contenida en el artículo, porque dice, de tal manera que se atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo. Entonces, ¿cuál es o qué es lo que se tiene que dañar con la obstrucción de vías? La vida humana, la salud pública y todo eso. Y si se afecta, yo lo alego por antijuridicidad material. No, ahí es por tipicidad, porque el mismo artículo trae el daño ahí, lo trae inmerso. Entonces, habría que alegarlo por tipicidad. Hay otros elementos que se dan y, por ejemplo, ustedes tienen que ser muy claros en que ustedes no centran peleas en cosas que no deben centrarlas. Por ejemplo, el caso que yo les decía de la persona de la tercera edad que asesinó a una persona que lo estaba amenazando. Yo llegué allá y el fiscal, ¿usted me estipula que su cliente lo mató? Sí. ¿Que lo mató con ese cuchillo? Sí. ¿Que le quitó la vida? Sí, 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 todo eso, no me importaba. Entonces, ¿había tipicidad objetiva y subjetiva? Sí. ¿Su cliente tenía la intención de matarlo? Sí. ¿Había antijuridicidad material y formal? Sí. ¿Yo qué fue lo que alegué? Un eximente de responsabilidad que lo vemos en el escenario de la culpabilidad. Y alegué el miedo insuperable. ¿Sí? Entonces, no centren los debates en cosas que no se tienen que dar. Sean específicos y claros. ¿Sí? ¿Se dan esto o se dan lo otro? ¿Para qué yo me iba a discutir si mi cliente lo mató o no? Sí lo mató con esa arma, sí, tenía la intención de hacerlo, sí, pero estaba en un estado emocional. Sí, eso no lo acuerdo, eso lo voy y lo debato en juicio. Entonces, es muy importante que ustedes centren de manera clara el debate, que lo dejen de manera clara, especificado. Ya con posterioridad a estas clases, vamos a empezar a dar charlas sobre el Código Penal. Les voy a enseñar el Código Penal, les voy a empezar a que vean los artículos, a que entiendan cómo funciona, cuál es la parte general, cuál es la parte especial que van a ver el otro semestre y así puedan tener un mayor conocimiento del mismo. Esto no es una tarea, pero sí ahorita ya en estos 45 minutos que nos quedan, y pues toca terminar antes, sí les voy a decir que leamos los 10 primeros artículos del Código Penal. ¿Sí? Esos artículos, Código Penal, ya les digo de cuál a cuál, para que iniciemos el debate ahorita. Les voy a dar 15 minutos para que lo leamos. Y vamos a leer, perdón, hasta el 13. Y de ahí los debatimos. Entonces les voy a dar 15 minutos, a las 1:30, volvemos y retomamos. Léanse en esos 15 y si esos 13, perdón, y si tienen alguna pregunta, las hacemos ahorita. ¿Listo, muchachos? Profe, qué pena, ¿me repite qué fue lo que dijo? Código Penal, léanse los artículos del 1 al 13. Y si tienen alguna pregunta, me la hacen ahorita. Igual yo les voy a empezar a explicar cada uno de los artículos. ¿Listo?
Bueno, muchachos, el Código Penal trae dos partes. Una que se llama general y otra que se llama especial. La parte especial inicia en el artículo 101. En esta parte, donde dice especial de los delitos, parte especial, es porque ya empezamos a hablar de los delitos, de todo lo que tiene que ver con los delitos. Antes de esto, son como unas reglas o conocimientos. Pensemos en el juego del parqués. La parte general del parqués, no, perdona, del tío rico. La parte general del tío rico sería donde nos dice qué es una ficha, qué es el tablero, qué son las tarjetas. La parte especial es donde nos explica lo que está prohibido y lo que está permitido hacer. Y ya el otro código, que es el Código de Procedimiento Penal, es donde nos dice las reglas de cómo jugar. Con ustedes tenemos que ver hasta este artículo 100. Los primeros artículos de esta parte general, pues tenemos los principios y el tema de la antijuricidad, la culpabilidad y la tipicidad. La primera norma que nos habla es el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Está ahí, pero hay cosas que ya por costumbre y por la forma en la que se aplica no se cumplen. En Colombia existe un estado de cosas inconstitucionales al interior de las cárceles donde las personas son violentadas en su dignidad humana y así están todavía recluidas. Entonces, este principio de la dignidad humana no es que se aplique mucho con posterioridad a una condena. De pronto hay muchas más garantías en el tema procesal cuando se está llevando el proceso, pero en ese momento ya de la ejecución de la pena no se está dando. Tenemos un componente de integración donde dice que las normas y postulados sobre derechos humanos consignados en la Constitución, en los tratados y los convenios ratificados por Colombia hacen parte de este código. Problema grandísimo, yo les he explicado. Tratados internacionales, Constitución, la ley, los decretos, lo que exista, empezamos a bajar. La costumbre, la jurisprudencia. Pero el problema es que internacionalmente hay muchas más garantías de las que tenemos en Colombia, tanto en el tema de la tipificación de los delitos, de las conductas punibles, perdón, y en cuanto a los procedimientos. Y entonces este artículo nos dice, deben integrarse. Claro, pero en las cosas que se puede integrar, integramos. Pero hay muchas cosas que no se integran, entonces dejamos lo nacional y ya. Para que tengan eso, por ejemplo, presente. Por ejemplo, a nivel internacional, las medidas de aseguramiento tienen fines. Hay un fin que es por riesgo de fuga, hay un fin que es por obstrucción a la justicia, y en Colombia tenemos un fin que es por peligro para las víctimas y para la comunidad. Eso internacionalmente no existe. ¿Por qué? Porque si yo tengo una garantía que es que se me presume inocente, ¿cómo voy a representar un peligro para una víctima o para una comunidad? Si tengo una presunción de inocencia, ¿cómo voy a presumirme también culpable de que pueda hacerle daño a la víctima o a la comunidad? Entonces chocan eso y acá sí se aplica ese fin constitucional. Hay unos principios de las sanciones penales, como la imposición de la pena o la medida de seguridad responderá a principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Necesidad, pues que esta sea la medida que en ese momento se necesita para cumplir con el fin. Proporcionalidad, pues se está privando un derecho a la libertad, pues habrá que ver si es proporcional al derecho que se vulneró. Imaginen ustedes estar imponiendo medidas privativas de la libertad por lesiones culposas. No, o sea, eso no está en ningún lado. Entonces debe haber una proporcionalidad entre el bien jurídico que se lesiona y la afectación que se va a dar, que es la privación de la libertad, y deben ser razonables. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del condenado.
La prevención especial y reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena. Eso es una mentira. En Colombia no existe reinserción social. Usted quiere ir a una universidad donde le enseñen a delinquir más, váyase preso. Usted allá le enseña, ¿sí? Eso de reinserción social no existe. Aparte, usted sale, nadie le da trabajo. Aparte de eso, las condiciones en las que usted vive allá son paupérrimas. O sea, la verdad, eso no existe. Funciones de la medida de aseguramiento. El momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación. Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia o plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de las normas también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. ¿Alguien recuerda cuando les expliqué acá qué es un tipo penal en blanco? Cuando debe, o sea, por ejemplo, un artículo, sí, entonces debe acudir a otra fuente, lo que era eso, para Exacto. complementarlo. Exacto, Lina. Entonces, este artículo lo que nos está diciendo es que cuando nos tengamos que remitir a esa fuente, también ya debía existir esa fuente al momento que cometamos el delito. Porque imagínate que yo cometo el delito hoy y luego 3 días después sale donde dice que lo que yo hice sí era delito y contravenía pues la forma en la que se contrataba. Pues no pueden aplicármelo porque fue 3 días después a cuando yo lo cometí. Eso también tiene que ser preexistente. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción de preferencia a la restrictiva o favorable. Ello también rige para los condenados. Igualdad. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta condiciones diferentes establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial condición cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y la consecuencia jurídica del delito en relación con las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el artículo 13 de la Constitución Política. Prohibición de doble incriminación. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera que sea la denominación jurídica que se le dé o se le haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere, lo que les estaba explicando, que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta sea inimputable, perdón, para que la conducta del inimputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la existencia de causales de ausencia de responsabilidad. Ok, para que la conducta del inimputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y que se constaten las existencias de ausencia de responsabilidad. O sea, que se verifiquen los 3 escenarios. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo, esto en la tipicidad. En los tipos de omisión, también el deber tendrá que estar consagrado y determinado claramente en la Constitución política. Antijuricidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley. Culpabilidad. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Usted hizo esto, listo, condenado y se acabó. Esos temas de responsabilidad se manejan también en el tema administrativo, donde, por ejemplo, no, pero la ejecución extrajudicial no. Por ejemplo, la muerte de un conscripto, que son las personas que mueren prestando el servicio militar obligatorio, pues había un deber de cuidado con ellos. Normas rectoras y de fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas en este código constituyen la esencia y orientación del sistema penal, prevalecen sobre las demás e informan su interpretación. Entonces, hasta acá tenemos este marco, luego vamos a ver el tema de las competencias, es muy importante que ustedes lo tengan claro, pero hasta acá tenemos el marco de lo que ahorita hemos avanzado. Nos queda un cuarto trabajo que es un debate oral, lo haremos después del 24, donde voy a exponer unos casos y vamos a mirar o
o ustedes me van a dar sus opiniones de cómo lo atacarían, cómo llevarían el proceso. A cada uno le voy a dar un caso y tendrá pues que informarlos y los demás diremos si está bien o está mal la forma en la que este lo ha llevado. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Los casos los da en la misma clase? Señora. ¿Los casos los dan en la misma clase o antes? No, claro, en la misma clase para que los vayamos debatiendo, porque es un debate oral. Listo, muchachos, entonces quedamos así. Esta semana les reviso las notas que tenemos ahí pendientes, la del tercero. Los que tengan trabajos por entregar, pues si quieren me pueden escribir al WhatsApp y cuadramos. Después de este tercer trabajo, nada se les va a permitir que se entregue después. Entonces quedamos así, cualquier cosa me escriben, ¿listo? Profe, muchas gracias. Muy amable. Bueno, Tenga que muy buen estén día, muy señor. bien. Cualquier cosa me avisan. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias.